En este video te vamos a explicar todas las reglas que hacen de Fate básico un sistema súper abierto y muy divertido de jugar. Este video es una continuación de nuestros dos videos anteriores, ¿qué es Fate básico? Y cómo crear tu personaje. Es vital que los vayas a ver antes de arrancar con este, porque ahí explicamos varias reglas que necesitas saber antes de ver el de hoy. Con estos tres videos vas a tener una visión muy clara de cómo funciona el sistema para ya lanzarte a jugar. Así que no le demos más vueltas y vamos a ver una de las reglas más importantes que ya les veníamos mencionando y que es la base del sistema. Estamos hablando de los aspectos, frases que describen algo único o destacable de un ser, un objeto, un lugar o una situación. En la creación de personajes ya armamos ejemplos de aspectos para tus avatares, así que hoy nos vamos a enfocar principalmente en los otros que todavía no conocemos. Y primero tenemos los de partida. Estos se definen al momento de generar la ambientación y son características permanentes de la partida, de ahí su nombre. Son problemas latentes y vigentes, o sea, problemas o amenazas que existen en el mundo y que son la base de la historia y de la aventura que estás jugando. Siguiendo nuestro ejemplo de partida en el universo de Avatar, el último maestro de aire, nuestros aspectos de partida podrían ser guerra contra la Nación del Fuego y el Avatar ha regresado. Pero además de estos aspectos fundamentales que duran toda la partida o incluso una campaña, también existen los aspectos temporales. Estos no suelen durar más que una escena y nunca más que una partida. Y estos describen características significativas de las circunstancias que rodean a los personajes durante la escena. Puede ser algo como tormenta cegadora, aldea en llamas, sótano, aldeanos descontentos o incluso desarmado. Cada uno de estos aspectos le sirven a los personajes y al narrador para marcar las escenas y brindarles diferentes acciones para sus personajes. El aspecto de aldea en llamas tal vez inste a los jugadores a apagarlas, o el de tormenta cegadora tal vez necesites hacer una tirada de superar para lograr acciones que normalmente se consideran básicas. Por lo que hay que estar muy atentos como narrador para poder crear el contexto para los personajes. Y además de los aspectos temporales, hay otra regla que dura incluso menos que estos, los impulsos. Estos son una invocación temporal y gratuita que surge cuando ganas un beneficio que no dura lo suficiente para convertirse en un aspecto. Tranquilo que si todavía no entendés qué es una invocación, en un minutito te lo contamos. Espera, ¿y cómo generas un impulso? Bueno, ganás un impulso cuando intentás crear una ventaja y no te sale muy bien, o como premio cuando haces algo muy bien, como una buena defensa. Espera, a ver, creo que se me ocurre un ejemplo. Supongamos que controlamos el agua y queremos generar el aspecto de piso congelado, para que sea más difícil caminar a los enemigos. Pero bueno, hago la tirada y me queda con que consigo el resultado necesario, pero no superior. En ese caso solo crearíamos un impulso, tal vez piso embarrado. Esto nos permitirá tener una invocación gratuita, pero otros personajes no podrán utilizarlo. Y acá nos metemos de lleno en un tema que ya veníamos mencionando: invocar o forzar un aspecto o un impulso. Invocarlos es la principal forma que tenemos de modificar las chances a nuestro favor, aprovechándonos de nuestras capacidades, del entorno, cualquier cosa que tenga un aspecto o incluso un impulso que tengamos. Para invocarlos, lo más importante es explicar por qué es relevante. Si quisiéramos invocar uno de estos aspectos de entorno que mencionamos antes, por ejemplo sótano, tenemos que dar una buena razón para ello. No podríamos decir que invocamos sótanos para potenciar nuestros golpes de puño porque no tiene ningún sentido. Pero tal vez si somos un maestro tierra y controlamos ese elemento, podríamos invocar este aspecto para generar un derrumbe que dañe a nuestros enemigos. Y si el narrador y la mesa están de acuerdo, entonces es válido. Invocar aspectos cuesta un punto de destino, de los cuales ya indicamos que generalmente se comienza con 3. Espera, ¿y cuáles son entonces exactamente los beneficios de invocar un aspecto? Bueno, hay varios. El más básico y general es sumarle un +2 a una tirada que has hecho. Esto es importante, primero hay que realizar la tirada y después definir de acuerdo al resultado que hayamos obtenido. Otro de los usos es repetir la tirada. Si los dados no te ayudaron, quizás esto sea lo más conveniente. También puedes sumar un +2 a la tirada de otro personaje si resulta creíble que puedas ayudarlo invocando ese aspecto. Y por último puedes sumar un +2 a un oponente pasivo o generar uno nuevo con una dificultad de +2. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente si hay una trampa para tus enemigos, podés usar un punto de destino invocando tu aspecto para sumarlo un +2 a la dificultad de esa trampa. O incluso podés generar una nueva con una dificultad de 2. Las invocaciones son una herramienta que te ayuda a poder controlar tus tiradas y así lograr proezas increíbles. Es importante tener en cuenta que los aspectos pueden tener invocaciones gratuitas, o sea que no te van a costar puntos de destino. Estas las vemos generalmente cuando intentamos crear una ventaja y tenemos éxito. Sin embargo, invocar un aspecto suele tener el costo de un punto de destino. Esto no es así para los impulsos.
Como dijimos antes, al ganar uno se obtiene una invocación gratuita del mismo. Sin embargo, la diferencia es que al ser utilizados desaparecen y no se pueden usar puntos de destino para invocarlos. La economía de puntos de destino es vital. En general, arrancamos con 3 puntos, pero estos pueden variar dependiendo de unas cositas que ya vimos en la creación de personajes. De cualquier manera, no sería raro que se te acaben a la mitad de la partida. Y es por esto que entra otra regla muy importante: forzar aspectos. Básicamente, cuando un personaje se encuentra en una situación donde tener o estar cerca de un aspecto le haga la vida más dramática o complicada, este puede ser forzado. Esto no tiene que ser tomado como algo negativo. En una partida de rol es mucho más divertido si tenemos situaciones complicadas o demandantes. En cambio, si todo siempre sale bien y normal, la verdad que te vas a reaburrir. Como con las invocaciones, lo importante es explicar por qué es relevante forzar ese aspecto y después hablar de cómo va a ser la complicación, seguramente con una negociación entre las partes. El jugador que está siendo forzado tiene dos opciones: o acepta la complicación y gana un punto de destino, o paga un punto de destino para evitar la complicación por completo. No hay otra manera de evitar forzados. Una vez que el jugador acepta, ni tus habilidades ni las de nadie podrán evitar que las cosas se desarrollen. Lo interesante de esta regla es que no es solamente cosa del director. Cualquier jugador puede plantear un forzado, o incluso puede pedirlo para su propio personaje, siempre y cuando sea relevante con lo que está pasando. Bueno, veamos un ejemplo entonces. Supongamos que tenemos un personaje que tiene un aspecto de no tolero las injusticias. Este se encuentra en la aldea del Reino Tierra, donde los soldados de la Nación del Fuego tienen capturados a todos los hombres de la aldea y los tienen trabajando en condiciones inhumanas en una mina de carbón. Y acá el narrador o cualquiera de los otros personajes puede plantear el forzado. Seguramente el personaje con este aspecto va a querer hacer algo para solucionar esta situación. Acá el jugador puede elegir. Puede aceptar la forzada ganando un punto de destino o evitarlo perdiendo uno. Pero imaginemos que lo aceptamos. Entonces en este punto el jugador tendrá que ir viendo con el director qué es lo que va a pasar. Esto puede desencadenar en una batalla en la cual hay un montón de enemigos que quizás termina bien, puede terminar mal, pueden terminar ganando, pueden terminar perdiendo. Justamente lo divertido de las forzadas es que generan situaciones que quizás uno no tenía previsto y que te pueden llegar a meter en momentos muy complicados que hay que ver cómo resolverlos. Y eso la verdad que está muy bueno. Bueno, ahora que sabemos bien cómo se usan los aspectos, es importante destacar que estos pueden ser modificados a lo largo de la partida. Por ejemplo, eliminar el aspecto de aldea en llamas es muy sencillo. Solo habrá que apagarlas haciendo una tirada y superándola. O incluso algún aspecto podría dejar de ser relevante por alguna cosa que hagamos. Por ejemplo, si tenemos el aspecto de desarmado, simplemente tomar nuestra arma del suelo lo terminaría. Es importante destacar que los jugadores pueden crear aspectos durante la partida, especialmente si usamos la acción crear una ventaja, que ya vamos a ver un poco más en detalle. Pero también pueden mencionar que tendría sentido que exista tal o cual aspecto y, si resulta interesante, sumarlo a la partida. Por ejemplo, supongamos que el narrador describe una escena en una alta torre abierta entre las montañas. Uno de los jugadores destaca que es probable que en una zona así haya bastante viento. Tiene mucho sentido, así que podríamos crear un aspecto que se llame potentes vientos. Luego, cualquier personaje, ya sea de los jugadores o del narrador, podría aprovechar este aspecto usando un punto de destino. Y bueno, con eso creo que explicamos todo lo relativo a los aspectos. Ya sabemos que es un montón, pero recuerden que este es uno de los elementos centrales del sistema y que le da mayor libertad al juego. Pero pasemos ahora a las acciones y resultados, que también cumplen un papel muy importante en el juego. Como ya les explicamos en los videos anteriores, hay 4 tipos de acciones: superar, crear una ventaja, atacar y defender. La verdad que son bastante directas y simples. Superar es realizar una tirada de habilidad con los dados para intentar lograr nuestro objetivo. Crear una ventaja es intentar crear un aspecto, ya sea en el entorno o en algún enemigo. Y atacar y defender, bueno, es atacar y defender. Pero algo muy importante de lo que casi no hablamos son los resultados. Al momento de realizar una tirada vamos a tener una oposición. Pasiva, si el máster determina el valor de la tirada, o activa, que es cuando enfrentamos la tirada de un personaje o un personaje no jugador. Sea activa o pasiva, existen 4 resultados posibles. Si tu tirada es menor al valor de la oposición, fallas. Pero aún así tenés diferentes opciones. La primera es que no lográs lo que te proponías. Sencillo. Pero también podés elegir lograrlo a pesar de todo, pero obteniendo un costo alto. ¿Qué es un costo alto? Bueno, en un minutito te lo explicamos. Otra posibilidad es que el resultado termine en empate, o sea que el número que sacaste es igual al de la oposición. En este caso lográs lo que te propones,
pero tenés que pagar o un costo menor o lograr un resultado menos satisfactorio. Si tu tirada saca uno o dos números más que el costo de la oposición, tenés éxito, lográs lo que te proponías sin coste alguno. Es importante conocer el término que tiene el sistema para cada número adicional que logres. Estos se llaman aumentos. Por ejemplo, si la oposición era de 2 y conseguiste un resultado de 4, tendrías 2 aumentos. Por último, si en tu tirada obtenés 3 o más aumentos al valor de la oposición, entonces lográs un éxito crítico. Además de lograr lo que te proponías, ganás un beneficio adicional. Este puede ser una invocación gratuita o un aspecto temporal o algo quizás meramente narrativo. Eso va a depender mucho de la acción que realizaste. Estos son los 4 resultados posibles y dependiendo de la acción que realices hay algunas cosas a tener en cuenta. Pero antes aprendamos un poco más sobre el costo alto y menor. El coste alto debería empeorar la situación de alguna manera, ya sea agravando el problema existente o creando uno nuevo. Puede ser algo como que aparezca otro oponente en escena, pedirle al jugador que se anote una consecuencia en el espacio de menor valor que tenga, o incluso darle una ventaja a tus enemigos con una invocación gratuita. El coste menor debería añadir un detalle a la historia que sea problemático o malo. Podría ser que el personaje reciba estrés o darle un impulso al adversario, o incluso podría ser un elemento narrativo que le muestre al personaje lo cerca que estuvo de fracasar. Enfocándonos ahora sí en los resultados dependiendo de cada tipo de acción, para los de superar es exactamente como lo mencionamos antes, pero las acciones de crear una ventaja funcionan un poquitito diferentes. Si fallás la tirada, o no lográs crear la ventaja, o sí lo lográs, pero le das una invocación gratuita al adversario. Sea lo que sea que intentabas, acabas beneficiando al otro. Si empatás, solo creas un impulso en vez de un aspecto. Si tenés éxito, creas un aspecto temporal con una invocación gratuita. Y si sacás un éxito crítico, entonces lo creás y obtenés 2 invocaciones gratuitas. En cuanto a los ataques, los resultados vienen bastante de la mano. Solo tengamos en cuenta que siempre van a ser acciones enfrentadas con la tirada de defensa del oponente. Si fallás, no infligís nada de daño a tu oponente. Si empatás, no infligís daño, pero ganás un impulso. Y si tenés éxito, le causás un daño igual a los aumentos que hayas conseguido. En un éxito crítico es igual, pero tenés la opción de reducir un aumento y obtener un impulso. En cuanto a la defensa, si fallás, vas a recibir la consecuencia de lo que querías evitar, generalmente el daño. Si empatas, evitas el daño, pero le vas a dar un impulso al oponente. Ahora, si tenés éxito, no vas a recibir ningún daño. Pero si haces un éxito crítico, no solo no vas a recibir daño, sino que además vas a ganar un impulso. Y no hay mucho más, con eso ya entendimos todas las reglas de las tiradas y resultados que posee el sistema Fate. Pero lamentablemente todavía quedan algunas cositas, es por eso que vamos a ver los desafíos, competiciones y conflictos. En Fate, generalmente con una tirada de habilidad basta para resolver la mayoría de las situaciones. Por ejemplo, podríamos usar una tirada de atletismo para evitar que un árbol que se cae te aplaste. O quizás usarla para poder escalar una montaña que te lleva un par de días. Sin embargo, hay situaciones que son más complejas y conviene resolverlas con varias tiradas para hacer que el juego sea más emocionante. Hay 3 maneras de resolver estas situaciones, siendo la primera los desafíos. En ellos, uno o más personajes intentan obtener algo complicado o que requiere dinamismo. Básicamente se trata de una serie de tiradas con diferentes habilidades que buscan la resolución de un problema. Por ejemplo, supongamos que estamos en la ciudad de Ba Sing Se y un gran taladro de la Nación del Fuego está rompiendo la muralla. Para intentar destruirlo, primero tendríamos que detectar cuál es el punto débil del taladro utilizando una tirada de máquinas. Y una vez detectado, tendremos que realizar una acción de atletismo, físico o incluso control elemental para poder destruirlo. Todo esto mientras el ejército enemigo intenta evitarlo. A continuación existen las competiciones, donde 2 o más objetivos estarán enfrentándose cuando tengan objetivos diferentes y no estén tratando de hacerse daño directamente. El ejemplo más claro sería una persecución o carrera, en donde intentamos alcanzar a un oponente o llegar a un sitio antes que ellos. Para esto, la tirada dependerá del medio, ya sea atletismo si estamos corriendo o conducir si estamos yendo en auto. Las competiciones se desarrollan en una serie de intercambios y en cada una se realizarán tiradas. El que supere se lleva la victoria del intercambio y aquel que consiga 3 victorias entonces será el ganador de la competición. En cualquier caso, el ganador de la competición ganará lo que estaba buscando, ya sea llegar primero que sus oponentes o perderles el rastro. Pero si a mitad de la competición alguien genera daño directo sobre uno de sus oponentes, esta pasará a ser un conflicto. Los conflictos son las peleas clásicas de los juegos de rol. 2 o más bandos peleándose entre ellos para llevarse la victoria. Estos pueden ser físicos o incluso mentales, quizás una batalla psiónica o una pelea en el mundo espiritual de Avatar.
Antes de iniciar un conflicto hay que definir algunos puntos. Primero el narrador debe definir la escena, dejando en claro quiénes participan, dónde se encuentran, los detalles del entorno, así como cualquier información relevante. Siguiendo esta línea, habría que crear los aspectos temporales que tiene el campo de batalla. No es necesario matarse pensando. Entre 3 y 5 aspectos es suficiente. Y dependerá un poco del tipo de partida y los factores que puedan modificar la situación. Por ejemplo, puede ser el clima, la iluminación o el estado emocional de la gente. También puede ser algo que afecta el movimiento, como el barro, el terreno resbaladizo o incluso los escombros. Podrían haber cosas en las cuales esconderse, como columnas o vehículos, o incluso cosas que se podrían derribar, como muebles o estatuas, o tal vez componentes inflamables. La imaginación es el límite, y no solo el narrador debe poder crearlos. Si hay alguno que pueda parecer lógico en una situación, los jugadores también pueden plantearlos. A continuación debemos definir las zonas. En Fate básico no contamos con mapas hexagonales que marcan el movimiento de cada personaje, sino que es bastante libre. Por ejemplo, si lucháramos en un cuadrilátero, el movimiento sería bastante fluido y constante. No necesitaríamos especificar distancias y con tal de decir le pego a este o al otro, sería suficiente. Pero para agregar un poco de sabor a los conflictos, tenemos las zonas. Estas delimitan de manera abstracta el entorno para ayudar a organizarlo. Por ejemplo, podríamos luchar en una taberna que tenga una planta baja, un escenario y una planta alta estilo palco abierto que mira sobre todo. En este caso, lo ideal es dividir el entorno en 3 zonas. En una situación normal, un personaje puede moverse de una zona a otra sin problemas. Aunque moverse más de una zona requerirá que uses una acción para realizar una tirada. Por ejemplo, si alguien se encuentra en la planta baja y quiere subirse al escenario para saltar allí a la planta alta, entonces tendrá que realizar una tirada de atletismo. Es importante prestarle atención a los aspectos del entorno. Por ejemplo, si el suelo estuviera cubierto de vidrios rotos, probablemente el movimiento se vería afectado y se debería tirar una tirada de atletismo para moverse entre zonas. Una vez definido el entorno, entonces podemos avanzar con el conflicto, y lo primero es determinar el orden de la iniciativa. En un enfrentamiento físico habrá que comparar la percepción, en cambio, en uno mental, la empatía. Quien tenga el valor más alto irá primero y el resto en orden descendente. En caso de empate deberemos definir con habilidades secundarias y terciarias, atletismo o físico, o si es mental, con carisma o voluntad. Acá el director puede usar una regla para simplificar las cosas. Usar la iniciativa de su personaje no jugador con la iniciativa más alta para todos sus personajes no jugadores. Ahora sí, el personaje con la iniciativa más alta será el primero en comenzar y puede realizar una de las 4 acciones que mencionamos antes, como atacar o crear una ventaja. También puede moverse una zona, ya sea antes o después de realizar su acción. Lo importante es que solo pueden realizar una acción por turno. Los personajes también pueden optar por hacer una defensa completa. Esto es que vos renunciás a tus acciones y ganás un +2 a todas las acciones defensivas. Metiéndote de lleno en el combate, Fate tiene una opción muy interesante en cuanto a cómo queremos recibir el daño. ¿Y si no queremos recibir el daño? Te jodes. Porque de alguna manera se tiene que entrar. Cuando un enemigo nos ataque y luego de las tiradas de defensa nos realiza algún daño, nosotros tenemos 2 opciones. Podemos absorber el daño y seguir combatiendo o caer derrotados. Para absorber el daño existe el estrés y las consecuencias, que no lo vamos a explicar de nuevo porque ya lo vimos en nuestro video de creación de personajes. Hay otra opción que podemos hacer, pero esta viene antes de que realicemos la tirada de defensa, es rendirse. En cualquier momento podés interrumpir una acción antes de tirar los dados y declarar que te rendís. Lo importante es que una vez que los dados toquen la mesa, ya no hay nada que hacer y sucederá lo que tenga que suceder, así que asegúrate de rendirte antes de que eso pase. Al rendirse, tus contrincantes obtienen lo que querían de vos y dejas de ser una amenaza por el resto del conflicto. Estás fuera. Pero hay un par de ventajas. Primero, ganás un punto de destino por haberte rendido, más un punto adicional por cada consecuencia que hayas obtenido en ese conflicto. Pero lo más importante es que te librás de lo peor de la situación, que sería caer derrotado o, morirte, y podés definir un poco qué es lo que le va a pasar a tu personaje. Por ejemplo, podrías rendirte para evitar que te maten, pero también podrías negociar para que no te tomen prisionero o incluso el castigo que vas a recibir. Tal vez sea entregar tu dinero, tus armas y listo, o tal vez sea que te arrodilles y pidas perdón. De cualquier manera, esto va a depender mucho del conflicto y de la situación en la que te encuentres. La idea es que no sea tan terrible. En cambio, si en medio de un conflicto recibís daño y no tenés estrés o consecuencias para absorberlo, serás derrotado. Esto obviamente es muy malo. No solo no podés seguir luchando, sino que la persona que te derrotó define cómo lo hizo y qué es lo que sucede después. El enemigo está en todo su derecho de tomarte prisionero, castigarte o incluso matarte.
Aunque en la práctica la gente de Fate no recomienda matar a los personajes a menos que tenga un significado. Para alguien que pasó un montón de tiempo creando a su personaje, desarrollándolo, quizás jugándolo por semanas, es bastante anticlimático que de pronto se lo maten y quizás incluso todavía hay hilos conductores que se desarrollan en la historia que tienen relación con ese personaje. Además, comentamos que la muerte de un personaje es bastante menos interesante que capaz resolver un conflicto o un castigo que se tenga que solucionar y que haga una historia muy emocionante. Igualmente esto queda a discreción del grupo. Si querés dejar la muerte como posibilidad en la mesa para que la partida sea más emocionante, está todo bien. Lo importante es que todo el mundo lo sepa y que estén seguros que quieren jugar de esta manera. Son un montón de reglas, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya estamos llegando al final. Hasta acá ya tenés todo lo necesario para poder jugar Fate en la ambientación que más te guste. Lo que nos queda ver ahora es cómo funciona el sistema a largo plazo. Por ejemplo, si jugamos un gran arco argumental compuesto de varias partidas o una gran campaña compuesta por varios arcos. Para esto el manual está lleno de guías sobre cómo dirigir o qué tener en cuenta. Nosotros no nos vamos a meter en ese detalle, pero sí nos vamos a centrar en la progresión de los personajes. En otros juegos de rol suele existir la experiencia y los niveles, pero como venimos diciendo, Fate es algo diferente. En él existen los hitos. Básicamente es un momento en la partida en la que tenés chances de hacer cambiar o avanzar a tu personaje. Y suceden los momentos en los que la acción de la historia sufre un cambio. Estos en general son al final de una partida, de una aventura o al final de un arco. Al final de las partidas sucede un hito significativo. Este se trata más de cómo cambia el personaje y no hay tanto avance. Cuando suceda uno de estos hitos, cada personaje puede hacer una de las siguientes acciones. Intercambiar los niveles de 2 habilidades o reemplazar una normal de +1 por otra que no tengas en la ficha. Cambiar una proeza por otra. Comprar una nueva proeza siempre que tengas puntos de recuperación para pagarla. Y recuerda que no puedes tener menos de un punto de recuperación. O cambiarle el nombre a uno de tus aspectos, menos al concepto principal. Además, también puedes cambiarle el nombre a todas las consecuencias moderadas que tengas y empezar a recuperarte, presumiendo que no lo hayas hecho ya. Esta es una muy buena herramienta para que los jugadores puedan ir testeando sus aspectos, habilidades y proezas. En caso de que alguna de las proezas no esté funcionando bien con el personaje que creaste, este es el momento para cambiarla. Nosotros la verdad que recomendamos que este hito no se limite solo a un uso para jugadores que recién estén conociendo el sistema. Puede llevar algo de tiempo adaptarse a las reglas, los aspectos, las habilidades, las proezas. Entonces nosotros recomendamos que puedan usarlo por lo menos hasta 3 veces este hito, al menos en las primeras partidas, así las cosas que crearon de su personaje que terminaron de no convencerles puedan ser modificadas. A continuación tenemos los hitos relevantes, y estos suelen ocurrir al final de una aventura. Esto es una misión que los personajes fueron jugando durante varias partidas hasta que se resuelve. Además de los beneficios de un hito significativo, también ganas todos estos beneficios. Un punto de habilidad adicional, el cual puedes gastar para comprarte una nueva habilidad normal, +1, o incrementar una habilidad existente a un nivel. Si tenés consecuencias graves, podés cambiarle el nombre y empezar a recuperarte, presumiendo que no lo hayas hecho antes. Sin embargo, hay una restricción a la hora de subir habilidades, y es que no podés tener más habilidades a cierto nivel que las que tenés a nivel inferior. Por último tenemos los hitos trascendentes, y estos suceden cuando algo sacude bastante la campaña. Esto puede ser el final de un arco largo o la muerte de un personaje no jugador muy importante. Estos tienen todos los beneficios de un hito significativo y uno relevante, además de estos otros. Si tenés una consecuencia extrema, podés cambiarle el nombre para reflejar que ya superaste sus peores secuelas. Esto te permite conseguir otra consecuencia extrema en el futuro. Ganar un punto de recuperación adicional, lo que te permite comprar una nueva proeza inmediatamente o ahorrarlo y empezar cada partida con un punto más de destino. Mejorar, si podés, una habilidad más allá del tope máximo de las habilidades. Y cambiar, si querés, tu concepto principal. Y eso es todo. Esas son todas las maneras de mejorar a tu personaje a lo largo de la campaña. Está bueno porque es sencillo, no es como en otros juegos donde sumás miles de puntos de experiencia y tenés que ir sumando, sino que las cosas suceden y ya. Fue un montón, pero con esto podemos decir que ya terminamos de explicar todas las reglas del sistema de Fate básico y ya podemos jugarlo. ¡Sí! ¡Carajo! ¡Nunca más! Con estos 3 videos vas a poder aprender a jugar de una manera muy sencilla, ya que abarcamos todo lo que necesitas saber. Pero les recomendamos siempre leer el manual, en especial a los narradores, ya que este viene con un montón de tips y guías que son súper útiles.
Bueno, si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, dejen un comentario, ¿les gusta Fate? ¿Lo conocieron? ¿Van a probarlo ahora? Nos encantaría saberlo. Y no se olviden de que tenemos Cafecito, una plataforma pensada para que los creadores de contenido puedan recibir alguna ayudita o una donación que nos permita seguir, estando acá. Y si querés conocer otro juego de rol que la verdad está buenísimo, les dejamos este video de leyenda.